Ya estamos al aire aquí en esto que es En el Radar. Estamos en vivo y en directo a través de Chacra Televisión. Por supuesto, tenemos 30 grados de temperatura. Qué calor en la ciudad. Bueno, el tiempo va variando. Se prevén algunas lluvias también para el fin de semana. No se descarta esto. Pero claro, siempre, digamos, en la producción agropecuaria es importante, todo es importante. El suelo, la tecnología, las inversiones, en fin. Pero, ¿y el clima? ¿Cómo juega el clima? Vieron que dice, bueno, cuando llueve el ánimo del productor cambia, está un poco mejor. Bueno, de eso se trata en el radar, ¿no? De informar. Enseguida vamos a estar con las claves climáticas de la semana, pero ahora nos vamos a la zona del Chaco, Santa Fe, por ahí. Bueno, allí hay plagas de palomas y cotorras. ¿Y cómo influyen, en este caso, las lluvias? Vamos a este informe y a esta nota tan interesante. Y vamos a ver cómo el clima influye hasta en esto, que afecta mucho, en este caso, al girasol. Estamos en lo que es la localidad de Hermoso Campo, provincia del Chaco, el sudoeste, límite Santa Fe y Santiago del Estero. Es una zona que prácticamente todos los años se hace una superficie interesante de cultivo de girasol y bueno, en las campañas anteriores no se venían dando algunas condiciones para que la plaga prospere o se vea en la magnitud que se está viendo en este momento, que es dos aspectos fundamentales que hacen al crecimiento, que es la alimentación y el agua, ¿no? Claro. Es claro lo que dice. No, hay algunos condicionantes especiales. ¿Cómo le va? Rubén Canepa saluda, buen día. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás vos? Bien, esto sucede todos los años, pero aparentemente en esta oportunidad fue incrementándose o con más participación tanto de palomas como de cotorra. Todos los años hay algo de paloma, simplemente que en campañas anteriores no teníamos precipitaciones en lo que hace al mes de julio, agosto, septiembre, octubre, donde se cargan reservorios naturales o de esta manera, con esta lluvia, las aves tienen más predisposición, más cercana a los lugares de alimentación de agua. Por lógica, el cultivo de girasol es uno de los cultivos, termina lo que es el cultivo de trigo, que está terminada la cosecha, que hubo lotes que por cuestiones de falta de piso no se podía ingresar a cosechar, claro, con serios dramas de daño de paloma. Y sucesivo a eso se inicia lo que es la campaña del cultivo de girasol, que ya se han empezado los primeros lotes a cosechar, donde el productor trata de realizar una desecación temprana para disminuir el daño de esta plaga. Y en esta campaña realmente preocupa porque los primeros lotes prácticamente están con daños superiores al 50%. Imaginémonos cultivo de girasol que tienen potencial de RIN de 2.800, 3.000 kilogramos por hectárea, que nos afecte esta plaga un 50 o un 60%, realmente es muy preocupante. He leído por ahí que no está alcanzando la gente y el personal que ustedes toman para ahuyentarlas, aplaudiendo, haciendo ruidos. ¿Es verdad eso? No, eso es imposible realmente. Cuando uno hace presencia en el campo, que efectivamente el día lunes estuvimos con el ministro de la Producción de nuestra provincia recorriendo lo que es los lotes con mayor afectación, ahuyentar con distintos métodos es imposible. Realmente uno observa eso y vuelan de este lugar. Claro, es un mito entonces, es un mito eso, ¿no? Nah, eso es un mito, se puede realizar probablemente quizás en parcelas. Claro, parcelas chicas, lógico. Áreas. ¿Y cuál es el deterioro tan profundo? ¿En qué parte hace hincapié la paloma y la cotorra, o el loro? ¿Dónde hace hincapié? ¿En la torta? ¿En qué parte del girasol ataca? Efectivamente, en el capítulo, o la torta, como lo quieras llamar, produciendo su alimentación y a su vez, cuando trata de sacar el grano del capítulo, por lógica se desprende del pico y cae al suelo. Esta zona más que nada es un tema de paloma. La zona más hacia el norte está el tema de la cotorra, que ellos no tienen tanta agua, entonces o no tienen tantos bajos reservorios con agua, entonces la cotorra más que nada proviene desde
el monte, haciendo afectación todos los laterales a los montes, ya sea en cultivo de maíz, de girasol, de todos los cultivos de grano, menos soja, ¿no? Pero produciendo serios problemas. Lo que más está haciendo una plaga que nos viene preocupando hace años, y cuando hablamos hace años, te hablo del año 1972 y antes quizás, donde ya se juntaban grupos de productores viendo este problema que estamos transitando esta última campaña, con un agravante muy significativo, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, una vez estando en Chaco, Alejandro, hablamos con un productor de Sasnenos, por favor, porque no lo sabemos, y nos decía que el problema, e incluso si lo digo mal, era la torcaza y la yerutí, me dijo él, no me lo olvido más. Que son diferentes, en una misma especie, diferentes variedades, una es más voraz que otra, no lo sé, ¿me ayuda? Sí, normalmente lo que es la paloma torcaza produce más daños en etapas iniciales, produciendo el consumo de cotiledones o en las orillas de los montes. La que más se encuentra y la que está produciendo el daño severo es la paloma mediana. Es una paloma que tiene hábito de vuelo rápido, se desplaza bastante kilómetros desde los asentaderos o dormideros hasta el lote. Es como una especie que la paloma detecta un lote y automáticamente uno mira, depreda ahí. Ese lote, claro. A ese lote. Focaliza y depreda. Ahora, fíjense, ¿no? Lo que le cuento a la gente del campo, no solamente el agua, la seca, los precios internacionales, las malas o falta de política, la langosta, sino también la paloma y las cotorras. Hay que sumar otro de los flagelos en los cuales tiene que luchar el productor. Sin duda. Sabemos de todo el esfuerzo que realiza el productor, del sacrificio de él, de su familia, para tratar de tener una rentabilidad con todas las cuestiones que vos estabas mencionando, y una campaña que aparentemente venimos con buen potencial de rendimiento en lo que hace el cultivo de girasol, y llegar a la última etapa prácticamente ya a la recolección con la presencia de la plaga. Ni hablar, nuestra zona normalmente por ahí sí se registran lluvias de altos milimetrajes, y cuando hablamos de altos milimetrajes son 100, 120 milímetros, que uno debe retrasar la cosecha 6, 7, 10 días. Realmente con la presencia de esta plaga puede haber lotes que directamente no se pase la cosechadora, ¿no? Bueno, qué complicación lo que decía Span, ¿no? Con el tema de las lluvias se atrasan las cosechas y bueno, se suman las plagas. La verdad que por ahí la cosecha es imposible, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Cómo influye el clima, ¿no? Por eso estamos aquí en el radar desde Chacra Televisión para llevarle toda la información en el lugar donde ocurren los hechos. En este caso, allí el girasol en la zona del Chaco. Pero nos vamos ahora a otro ámbito, otro lugar. Por ahí esto tiene que ver más con lo urbano, ¿no? Pero bueno, cómo las plantas de interiores refrescan los ambientes, más allá del aire acondicionado, ¿no? A ver. ¿Y qué es lo interesante del mundo verde? No vamos a hablar del exterior esta vuelta, vamos a hablar de las plantas de interior. Nunca terminamos de hablar de las plantas de interior, siempre hay materia nueva, siempre hay dudas, siempre hay necesidades y desafíos, ¿no? Las plantas de interior, lo interesante es que amortiguan los ruidos externos, o sea, bajan el ruido interior de nuestras casas. Además de que nos refrescan, ahora que viene el verano, es importantísimo que refresquen el ambiente, ¿no? Y purifican sobre todo el aire al absorber esos microorganismos a través de sus hojas, y lo interesante es que los transforman en nutrientes. O sea que de esta forma volvemos a tener aire más sano, más puro, menos contaminante con las plantas de interior. Por eso es muy importante saber qué plantas de interior puedo colocar en mi casa, en mi vivienda, y cuáles en realidad mejor las dejo para exterior. Las plantas de interior no se crearon, el hombre las adaptó al interior. No es que Dios cuando creó el mundo, creó las plantas así como de exterior, las de interior, sino que creó
plantas, especies que se desarrollan según la luz y, como ya hablamos otras veces, según el suelo, ¿no? El clima. En las plantas de interior hay un secreto que a mí me enseñó una colega, que es el siguiente. Si yo quiero colocar una planta de interior, por ejemplo, al lado de la computadora, de mi escritorio donde trabajo, bueno, me tengo que sentar con un libro. Como yo le habíamos contado la vez pasada, que me preguntó Alejandro, ¿te acordás? Si yo puedo leer ese libro, quiere decir que una planta de interior en ese lugar va a funcionar perfecto. Las plantas de interior son subtropicales y generalmente son de follaje verde, de hojas grandes, porque siempre se extiende para poder realizar la fotosíntesis y poder captar la luz. Entonces vamos a tener plantas con hojas bastante grandes. Nosotros sabemos que los televisores, ¿qué más? Las radios, las estufas, ¿no? Los hornos a gas, los microondas, como dije, la computadora, emiten ondas electromagnéticas, ¿no? Que no nos hacen muy bien. Entonces las plantas de interior ayudan a que todo eso lo puedan transformar de alguna manera en nutrientes. ¿Qué plantas voy a colocar? Depende de la ubicación, como ya dije, la luz y el sol, y depende del espacio. Vamos a tener, por ejemplo, las agaves, el aloe vera, la pidistra, los sisus, que es la falsa parra, helechos, dracenas, hasta los gomeros, ficus, toda la variedad de ficus, funciona perfecto en maceta y con un buen sustrato de compost, mucho compost para las macetas. Después tenemos toda la familia de los filodendros, los crotones, la fatsia, ¿no? La euforbia y hasta los trébol también funciona. Hay un trébol bordó muy lindo de hojitas grandes, 3 hojas grandes, que funciona muy bien. Si yo quiero flor, voy a usar una especie que se llama Ixora, que tiene es una inflorescencia de color amarilla o un color rojo fuerte, chiquititas, muy lindas. Después tenemos las famosas begonias, que todos conocemos, las bromelias, que es de la familia de la naná, los calanchoes andan perfecto, y por supuesto las violetas africanas que usaban nuestras abuelas en las tazas, en los toalets, que le gusta la humedad. Y hay un helecho que se llama helecho triopteris, helecho macho, le dicen, que funciona muy bien en el interior con luz. ¿Qué necesitan estas plantas? Luz, como ya lo hablé. Riego moderado, como ya hemos hablado otras veces, no pasarnos, hacer el efecto de la torta, meter el cuchillito en el fondo y si está seco lo regamos. Buen drenaje, chequear el orificio de drenaje, que no se tape, y darle riegos moderados, separados, por lo menos una vez por semana, 2 veces por semana, eso de acuerdo a la temperatura del ambiente donde yo tengo la planta interior. ¿Cómo voy a armar un rincón? Como es en la naturaleza, plantas que tengan hojas lanceoladas, hojas redondas, hojas finitas, hojas acarazonadas, hojas con verde y amarillo que se llaman disciplinadas, hojas bordó. Hago una composición paisajística mezclando distintas formas de hoja y textura y distintos tonos de verde. Ahí tengo una linda composición y una linda decoración para interior. A las plantas de interior les gusta estar juntas, no poner una en cada punta, sino hacer grupitos de 3, de 5 en los rincones de nuestra casa. Bueno, qué interesante, ¿no? Tenemos 30 grados de temperatura, temperaturas elevadas. Bueno, las plantas interiores refrescan el ambiente y además lo limpian, ¿no? Lo que decía recién María Laura Vidal Basterrica, lo limpian y estamos en un ambiente más agradable y más sustentable, podríamos decir. Bueno, ya vamos a estar con las claves climáticas de la semana, pero después de esta pausa. Axial Flow 260 Automation de KCH, una cosechadora 30% más productiva que se conecta con toda tu flota y te brinda datos en tiempo real. Cosecha inteligente, productividad superior. Conoce más en caseh.com.
En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. En Tecnología Pérez, desde hace 60 años, aplicamos la mayor tecnología y la mejor calidad en la fabricación de repuestos y accesorios para cosechadoras de todas las marcas. Exportamos a más de 10 países y contamos con puntos de venta en Carmen de Areco, Buenos Aires y Las Breñas, Chaco. Tecnología Pérez, 60 años de confiabilidad, calidad y servicio para Argentina y el mundo. Conocé la diferencia y sumate a la innovación. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. Abelardo Cufia. Agricultura de precisión. Responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia. De la precisión a la exactitud. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Querés más herramientas para crecer? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y seguimos aquí en Chacra Televisión entonces con toda la información de En el Radar, información que tiene que ver con las perspectivas climáticas, el pronóstico del tiempo, el cambio climático, también los avances tecnológicos, la tecnología satelital, pero usted está esperando seguramente las claves climáticas para los próximos días. A ver, vamos al encuentro de José Javier Merlos, especialista en el tema. Hola, ¿qué tal? Bueno, tras el pasaje de un frente frío, dejó a su paso
algunos chaparrones y tormentas ayer jueves, hoy viernes con condiciones más estables, pero ya el fin de semana, sábado y domingo, la llanura pampeana, sobre todo la mitad norte de la provincia de Buenos Aires y el sur del litoral, atención Córdoba también, estará expuesto a la posibilidad de lluvias y algunas ocasionales tormentas, tanto el día de mañana sábado como también el domingo, con un frente estacionario, ese frente frío que pasó en la madrugada por la llanura pampeana, hizo que el viento cambiara al sector sudeste. Este frente mismo va a quedar estacionado sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur del litoral y va a generar, con aire sumamente inestable en capas medias y altas de la atmósfera, lluvias y algunas tormentas. Reitero, atención Córdoba, centro y sur de Santa Fe, el centro y norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente lo tengo que decir porque bueno, ya esta área, sobre todo lo que es el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, arrastra un periodo de superávit en cuanto a los regímenes pluviométricos normales y sumado a lo que se viene ahora este fin de semana, la situación meteorológica se complicaría, la situación sobre todo el tema de las inundaciones. Este mismo frente ya después se va a ir disipando, pero va a dejar todavía sobre el litoral, sobre la mitad norte del litoral, el día lunes algunas lluvias y tormentas de variada intensidad. Ya el día martes las condiciones mejorarían y lo llamativo de esto es que tras este periodo de inestabilidad las temperaturas subirían notoriamente, tanto parte del día martes como el día miércoles y jueves, con picos de temperatura bastante elevados, superiores por supuesto a los 30-32 grados en todo lo que tiene que ver con la llanura pampeana y también el norte de la zona central. El noroeste, en tanto, de nuestro país recibirá algunos chaparrones y tormentas en la final del sábado y parte del día domingo, y nuestra Patagonia tendría tiempo bastante estable, salvo algunas precipitaciones débiles que ocurrirán sobre lo que sería la zona netamente cordillerana de las provincias del norte de Santa Cruz, Chubut y también de Río Negro. Precipitaciones que no serían importantes, precipitaciones débiles, y el resto de nuestra región austral con estabilidad, con cielos despejados o tan solo algo nublado. Bueno, y atención con el tema del tiempo, porque lo decía Lorena Carona esta mañana en Chacra Agrocontinental, charlando con Karina Rodríguez, el tema de Bolívar, porque claro, puede ser que las temperaturas por ahí se eleven en la semana, pero esto no alcanza porque el fin de semana vuelve a llover. Entonces, bueno, es como que no alcanzan entonces a los suelos, o por lo menos a evaporarse el agua, y tratar de que la zona sea distinta. Por eso también la empatía, la presencia. Sergio Iraeta hace poquito, en un acto también de las 4 cadenas, hizo hincapié, hizo referencia al tema de la asistencia a los campos que están inundados, que no es menor el tema, Pero nos vamos ahora al Paraguay. AgroPro, este informe, a ver cómo influye el clima, porque ¿qué está pasando en Paraguay? Está lloviendo y además con bajas temperaturas, pero esto ¿cómo influye en la zafra? Este informe. O sea, tuvimos la ventaja que octubre y noviembre prácticamente no falló. O sea, no fallaron esos meses en lluvias. Sí tuvimos la situación de temperaturas un poco bajas durante la mañana y durante la noche, que eventualmente pudo haber tenido algún impacto en el desarrollo de algunos de los rubros, especialmente los que son muy sensibles a temperaturas no tan bajas. O sea, que necesitan temperaturas superiores a 18, 20 grados para su desarrollo normal y crecimiento normal. Sin embargo, el perfil de humedad del suelo está permitiendo un desarrollo bastante importante de todos los rubros, sin excepción. Entonces, seguimos siendo bastante optimistas en ese sentido. Esta semana, como había mencionado al inicio, estamos hablando de que la gente ya necesita sol, y esta semana estamos teniendo esas condiciones, y se espera que durante las próximas semanas esto se pueda mantener. Ya la tendencia es que las precipitaciones empiecen a ser un poco más espaciadas.
Presumimos de que, de acuerdo a los pronósticos que nos están indicando, van a estar un poco más concentradas al norte, en la zona del Chaco incluso. Pero, reitero, con el sistema de manejo de mover poco el suelo, siembra directa, tenemos humedad suficiente y las temperaturas lentamente empiezan a ir aumentando. Por lo tanto, hasta el momento, por lo menos lo que se vislumbra, el mes de diciembre, podemos esperar todavía condiciones bastante óptimas para el desarrollo del cultivo. Muy importante esa información y sobre todo también es bastante optimista para los productores paraguayos. Varios productores, ingenieros, mencionaban o catalogaban a este clima como atípico, pero es normal dentro de estos meses tener estos ítems de precipitaciones importantes, tener temperaturas bajas. ¿Es normal o de repente sí se puede hablar de un clima atípico? En realidad no es la primera vez que esto ocurre. Hemos tenido ya, creo que en el año 2015, anteriormente también en otro periodo de tiempo. Incluso mucha gente va a recordar que hubo una Navidad que tuvimos que estar usando camperas sobre el fresco que hacía. Y con respecto a las precipitaciones, sabemos que estos se inician en octubre, inicios de octubre, y se dan durante todo el periodo de primavera-verano. Entonces es normal. Y eso debería de alegrarnos porque definitivamente no estamos influenciados por ningún evento fuera de lo que es la normalidad de nuestro clima. Recordar que en este año 2025 prácticamente tuvimos lo que es el clima nuestro asociado a 10, 15 años atrás, sin tener en consideración o en cuenta todo lo referente al niño o la niña. Entonces, después de mucho tiempo no estamos teniendo que estén interactuando en este periodo de tiempo. Por lo tanto, la situación, reitero, es bastante buena. E incluso, digo, más para el sector ganadero, en donde también los reservorios, las posibilidades de cosecha de agua, etcétera, están favoreciendo el desarrollo de ese sector. Con respecto a justamente estos fenómenos del niño y la niña que mencionaba, ingeniero, le quería consultar porque en otras ediciones ya hablábamos de ese posible ingreso de la niña, hablábamos de finales de noviembre, inicios de diciembre. ¿Cuál es la situación actual que ustedes manejan también en cuanto a estos fenómenos? ¿Ya estamos ingresando en la niña, estamos en la niña o se habla de un ingreso próximo? Ingresando, hay altas probabilidades que se instalen este mes a partir de ahora, fines de noviembre, que prácticamente en unos días termina, y estaría interactuando si efectivamente se llega a instalar en diciembre, enero y febrero. O sea, según los expertos y los especialistas, hablan de una niña de corta duración y no tan intensa. Eso implica de que podamos tener en algún momento eventualmente días consecutivos sin lluvias y ver un poco cómo es el comportamiento de la temperatura, recordando que cuando hay un evento en la niña, normalmente la temperatura no se dispara tanto como en años niños. En los años niños sí las temperaturas suelen ser muy extremas, especialmente la máxima. Pero en este momento estamos en esa situación y tendríamos que ir monitoreando cómo va a impactar eso en el sector cuando definitivamente estemos en diciembre y parte de enero. Recordando que algunas cosechas, especialmente de soja, ya inician en inicios enero, primeros días de enero, mitad de enero, dependiendo de la fecha de siembra, y ya también entra la safrina. Entonces, todas esas situaciones hacen que tengamos que ir monitoreando cómo va a estar registrando temperaturas y precipitaciones en ese periodo de tiempo. Además, un detalle que estuvimos viendo y me estuve interiorizando también gracias a ustedes, que estuve mirando ProAgro con la entrevista que tuvieron con el ingeniero Wilfrido Morel de la enfermedad anomalía de la soja. Entonces,
también hay que tener en cuenta el factor fitosanitario, que en estos tiempos es bastante relevante. Claro que sí, ingeniero, justamente también venimos conversando con los expertos y también con los productores, porque si bien tenemos estas temperaturas que ayudan también al desarrollo de los cultivos, propician también la aparición de plagas y enfermedades y hay que tener también en cuenta ese factor. Y eso implica costos para el productor, Sí. entonces hay que ir teniendo todas esas variables como para poder llegar bien a la zafra. Entonces es el panorama que estamos teniendo en la actualidad y vamos a estar actualizando eso de acuerdo a los informes que genera el Servicio Meteorológico. Le comento que hay un nuevo sistema agrometeorológico que estamos teniendo en forma conjunta que va a permitirse ser más previsibles porque se están generando pronósticos diarios a 3, 5, 7 y 10 días y lo vamos a ir implementando a medida que avancemos en el tiempo. Entonces yo creo que va a ser muy relevante ya tener también esa herramienta de apoyo. Con respecto a las zonas agrícolas, también le quería consultar, ingeniero, porque sabemos que ustedes trabajan de cerca con los productores. Una zona que viene siendo muy golpeada por el clima es la zona norte de nuestro país, que viene de años de sequía. Este año ¿tuvieron esas lluvias necesarias? ¿Tuvieron precipitaciones? ¿Se está comportando el clima en esa zona puntualmente del país? Sí, se está ajustando a lo que normalmente llueve en esas zonas. De acuerdo al último reporte que estamos teniendo, son regiones y áreas que estuvieron sí bastante golpeados, pero en las últimas semanas, incluso a partir de octubre, empezó una recuperación muy rápida de las precipitaciones que incluso en algunos sitios superaron la media de los 2 meses, 150 milímetros, 180 milímetros en un periodo bastante corto. Eso sabemos también que muchas veces es un poco negativo, pero era necesario que tengamos ese tipo de precipitaciones considerando la falta de agua regular en el perfil del suelo y que son suelos más arenosos que la zona sur, por ejemplo, y se pierde mucho más rápido el agua. Ingeniero, también teniendo en cuenta el trabajo que realizan con los pequeños productores, porque hablábamos por un lado de la zafra del trabajo justamente que están realizando los productores con el cultivo principalmente de soja. Este clima también impacta en los pequeños productores, sobre todo en una época puntual que estamos hablando ya fin de año, una temporada alta. ¿Qué pudieron observar también en cuanto a el trabajo que vienen realizando los pequeños productores? En realidad, con ellos estamos trabajando mucho más de cerca, considerando que son los más vulnerables, lo que es el tiempo y el clima. Hemos visto algunos inconvenientes en la zona norte, especialmente coincidentes, incluso en Paraguarí y Cordillera, que hubo pudrición en sandía, melón y en algunos otros rubros, en frutas, debido al exceso de lluvias, llamémosle así, es normal que ocurra ese tipo de eventos, considerando que las lluvias se puedan dar y registrar de esa manera. Pero los periodos de tiempo, las épocas de siembra fueron respetadas, por lo tanto hay una suerte de buena zafra para el pequeño productor. Ahora, hay lugares donde hay que entender de que las lluvias muchas veces no son muy generalizadas. Entonces ahí entra el apoyo del sistema de riego, que ya la gran mayoría lo utiliza en su finca para producir producción hortifrutícola, especialmente huerta, y eso van a las ferias. Entonces eso genera una posibilidad de una inversión también con los recursos que se tienen en las ferias y hace que la gente invierta en su terreno, con posibilidades de crecimiento. Por lo tanto, el pequeño productor está más afianzado, de alguna manera invierte ya esas ganancias, llamémoslo así, en su finca, a pesar de los inconvenientes que siempre estamos escuchando, que se habla del contrabando, etcétera, que es un poco más complicado ahora.
Bueno, y como veíamos recién en el Paraguay, bueno, en líneas generales el tiempo acompaña, con una niña atenuada, ¿no? Es lo que se prevé también enero, febrero, marzo. Bueno, nos vamos, ya llegamos al final. Recordemos que también digamos, la producción de trigo en la Argentina se prevé también récord a partir de los perfiles húmedos, ¿no? O sea, y el clima influye, obviamente, que hay muchísimas otras variantes, como ustedes lo saben. Bueno, llegamos al punto final. Gracias, querido Nahuel. 30 grados de temperatura. Sube la temperatura en Buenos Aires, en la capital federal. Gracias y hasta la próxima en el radar.